El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Dos escrituras. Estamos en una serie maravillosa. Y esa serie, ¿cómo se llama? ¿Alguien aquí? Amén. Los tiempos difíciles terminarán. Dígalo conmigo, los tiempos difíciles terminarán. Gloria a Dios. Y la primera escritura que vamos a leer es en Proverbios 20. Y la segunda va a ser una escritura que vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10. Entonces ubíquese en la segunda epístola a los Corintios capítulo 10. Y de ahí entonces iremos a Proverbios 20. O mejor dicho, es al revés, ¿no? Primero Proverbios 20 y después vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Esté de pie para la lectura de la palabra. Hay respeto, hay reverencia a la palabra de Dios. Y por ese respeto y reverencia a Dios nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. A no ser que usted tenga una condición física de enfermedad, póngase de pie y vamos a reverenciar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos da dirección, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos da vida. Pero sobre todo hoy te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo y la palabra podamos hoy absorber la palabra y que esa palabra quede implantada en nuestros corazones y se convierta en un estilo de vida. Que la palabra de hoy sirva para que semillas que no han germinado de la palabra en cada uno de nosotros germinen y se conviertan en estilo de vida y den fruto en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, 18, y le pido que lea la versión Reina Valera del 60, porque es el único lugar donde aparece así. Me puse a mirar versiones en español por todo lado y hasta en inglés y ninguna. Pero esta versión de la Reina Valera me gusta muchísimo de ese versículo. De hecho, la versión Reina Valera es una versión muy precisa. Dice así en Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Alguien dirá, pastor, ¿usted ya leyó eso? No, usted está equivocado. La vez pasada leímos Proverbios 24, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros hay victoria. Y usted tiene que aprendérselo de memoria, porque ¿cómo usted medita la palabra si no la memoriza? En estos tiempos tiene todo el tiempo para memorizar. Los pensamientos con el consejo se ¿qué? Ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ahora vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, 2 versículos. Dice, pues aunque andamos en la carne o en el cuerpo, ¿cierto? No militamos según esa humanidad o la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, humanas o naturales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pastor, usted dijo 2 palabras con más énfasis. Usted va a entender por qué. El tema de hoy es la batalla antes de cruzar. La batalla antes de cruzar. Y usted puede sentarse ya en la presencia del Señor. La batalla antes de cruzar. Y usted dirá, bueno, cuando el pueblo de Israel estaba esperando que Josué les diera las instrucciones y que sucediera todo lo que Josué les dijo que iba a suceder cuando el arca del pacto, la presencia fuera adelante y los pies de los sacerdotes se mojaran, que el río, ellos estaban esperando y qué estaba pasando en todos los días anteriores a la espera y todo eso.
ahí no había batalla. Y usted dice la batalla antes de cruzar. Me imagino que tenían una batalla mental, como usted y yo la tenemos en estos días. ¿Alguien puede ser honesto y decir, tengo batallas mentales en estos días? Entonces, debo comenzar preguntándote algunas cosas. Y antes de preguntarte, toma nota de esta frase. Tu vida irá en la dirección de tus pensamientos. Tu vida irá en la dirección de tus pensamientos. Es decir, para donde tus pensamientos estén dirigidos, hacia allá irá el resto de tu vida, cada área de tu vida. La pregunta en el día de hoy es, ¿qué has estado pensando en estos días? ¿Qué has estado pensando? Y no, quizás rápido se le vinieron cosas a la mente. Ya pare ahí un momento, enfóquese en la palabra. Más bien eso lo toma y lo hace en su devocional. Porque también debo preguntarte, ¿qué piensas de Dios en estos días? ¿Qué piensas de otras personas, de los demás? ¿Qué piensas acerca de ti mismo? ¿Qué piensas del mundo hoy en día? ¿Y qué piensas de la situación presente? Tiene mucha tarea para toda la semana. Y conéctese en Transformación Radio para que ahí también reciba respuestas y ayuda para que usted medite. Amén. Así que es la batalla de la mente. No se puede negar que tenemos una batalla mental. Y importante que nosotros luchemos esa batalla antes de cruzar al otro lado. La salud mental de muchos ha decaído. Hay una epidemia de depresión. Ojo que la depresión es algo de la salud mental. Amén. Ansiedad, gente aterrorizada, gente traumatizada, gente llenos de tristeza, una tristeza extrema. Así que hay un efecto, pero todo eso comenzó en la mente. Importante saber que hay una batalla en la mente y la palabra de Dios no niega esa batalla y nos instruye cómo debemos luchar esa batalla antes de cruzar. Cuando nosotros luchamos esa batalla y obtenemos victoria, cosas importantes suceden, porque nuestra mente se alinea con Dios, y cuando nuestra mente y nuestros pensamientos se alinean con Dios, entonces viene una influencia maravillosa a nuestra vida, para nuestra relación con Dios y para todos los asuntos de la tierra, llámese matrimonio, trabajo, economía, todo lo que sea. Así que importante que nosotros entendamos que debemos luchar esta batalla. Entonces acuérdese que estamos en esta serie, diga conmigo, los tiempos difíciles terminarán. Josué le dijo al pueblo en medio de la espera, acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Escuchen la palabra, escuchen, les voy a hablar las palabras del Señor. Eso lo leímos la semana pasada. ¿Por qué? Porque a través de esas palabras ustedes van a conocer que Él está con ustedes. Su mente se va a llenar de la palabra, su corazón se va a llenar de la palabra, ¿cierto? Y lo conocerán que Él está con ustedes, y conocerán que Él echará a sus enemigos delante de ustedes, ¿cierto? Cuando la presencia del Señor que va delante de ustedes en medio del Jordán los haga cruzar en seco. Y entonces, miren, porque Josué comienza a profetizarles, porque Josué les dice, los sacerdotes irán adelante, el arca irá adelante, la presencia irá adelante. Cuando ellos pisen, entonces se va a abrir el Jordán y entonces todos ustedes comenzarán a cruzar. Y aquí vemos a Josué dando instrucciones. Primero, yo pienso que Josué probablemente se recordaba que él había ido con 11 espías más, con Caleb y 10 más, y que cuando ellos habían explorado la tierra, sus 10 compañeros tuvieron una percepción en su mente de que la tierra era mala, de que eso no era la tierra para ellos, de que les iba a ir muy mal, de que si ellos cruzaban al otro lado, mejor dicho, iba a ser el desastre. Y él probablemente recuerda eso, recuerda ese reporte de imposibilidad e incredulidad que estos espías trajeron y cómo contaminaron a todo el pueblo. Y por eso él comienza a hablarles la palabra, porque lo que los espías reportaron era contra la palabra. Él dice, escuchen la palabra, ¿cierto? Escuchen las promesas del Señor. Y también en medio de esto,
Él les está hablando la palabra. La palabra es importante para nosotros luchar la batalla de la mente. La batalla es importante porque al luchar la batalla de la mente y tener victoria, nuestra mente se renueva, porque por naturaleza nuestra mente está viciada con pensamientos de incredulidad, con pensamientos de fatalismo, con pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Usted puede agregarle toda la lista que quiera. Y entonces al darles la palabra, la mente de ellos debe comenzar a funcionar en dirección a lo que Dios dice. Ahora, algo interesante es esto, que Él comienza a decirles en lo que les está hablando. Al otro lado, el Señor les va a entregar a sus enemigos. Ustedes van a tener al otro lado que conquistar, pero el Señor ya les va a dar la victoria. Entonces después regresa un poco más cerca y dice, bueno, antes de cruzar, les voy a decir algo. Los sacerdotes van a caminar, el arca irá adelante, la presencia de Dios irá adelante y va a suceder un gran milagro. ¿Sabes que la batalla mental tiene que ver con la manifestación de los milagros? Porque a través de la palabra Él les enfocó la mente en que no todo va a suceder de manera natural, sino que la mayoría y las cosas más grandes para la bendición de los hijos de Dios y aún de la humanidad viene a través del poder sobrenatural de Dios y que van a ocurrir milagros. Entonces la mente de ellos debe comenzar a alinearse, y si tenían luchas, pues entonces ahora con la palabra de Dios ellos deben comenzar a luchar para que su mente se renueve y ellos digan, wow, Dios tiene promesas y Dios nos va a cumplir todas esas promesas. Y al otro lado sí van a haber obstáculos y van a haber enemigos y hay cosas que conquistar, pero Dios dice que Él nos dará la victoria, que allá tendremos una vida renovada, pero Dios dice que para cruzar va a ser un gran milagro. Y entonces yo pienso algo, esta pandemia crecida y desbordada, gloria a Dios, va a terminar. El Señor va a abrir para que sigamos al otro lado. Y aquí hago un paréntesis. Quizás algunos científicos van a encontrar algunas medicinas para aliviar síntomas y evitar que la gente muera. Quizás un poco más adelante van a encontrar la vacuna. La pregunta es, ¿a quién le vamos a dar la gloria? ¿A los hombres o a Dios? Porque yo creo que la ciencia es de Dios y que sin Dios no habrá vacunas, sin Dios no habrá medicinas. Y tenemos que alistarnos para eso, porque parte de renovar la mente y la lucha de la mente es llegar a nosotros triunfar sobre una mente natural que solamente piensa en lo que puede suceder por obra del hombre o por obra natural y normal. Pero yo quiero decirte que Dios en estos días está manifestando su poder sobrenatural de una manera extraordinaria. En este tema de hoy, la batalla antes de cruzar, el primer punto es: considera la guerra en tu cabeza. Diga conmigo, tengo una guerra en mi cabeza. Aleluya. Todos tenemos una guerra en nuestra cabeza. Considera, siéntate y piensa que tú tienes una guerra en tu cabeza. Y dice allí la palabra, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, nuestra lucha es una lucha que es espiritual, y nuestras armas son armas espirituales que son poderosas en Dios. Y habla, dice, para la destrucción de fortalezas. Destrucción es una palabra fuerte, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esas palabras destrucción y derribando son palabras que cuando usted las lee, usted piensa, ay sí, para destruir una fortaleza, para echar abajo un muro, sí, para... No, son palabras violentas. Cuando usted lee en el original son palabras muy violentas y son palabras de destruir, de derribar y de tomar presos de guerra espiritual y llevarlos cautivos en la obediencia a Cristo. Por eso es que esto es una guerra. La guerra en la cabeza es una guerra muy, pero muy significativa para el creyente. El mundo en el día de hoy, pues habla también de pensamiento positivo, pero eso no es lo que le estamos hablando aquí. Le estamos hablando que es a través del Espíritu Santo y la palabra que nosotros podemos luchar la guerra que tenemos en la cabeza para alinearnos con Dios y para poder entonces estar preparados para lo que viene, porque cosas bien buenas de parte de Dios vienen para nosotros. Así que nosotros tenemos que comenzar a enfrentar esos pensamientos, esas ideas, esas imaginaciones, esos ideales que están completamente separados de Dios.
No podemos entretener pensamientos que Dios no tiene acerca de Él mismo, acerca de ti mismo, acerca de los demás, acerca de las situaciones. Porque cuando la mente hace eso, es una mente contraria a la de Dios y está preparándose para el fracaso, como los 10 espías y el pueblo de Dios. Entonces dice allí que ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Ellos hablaron mal de lo que Dios dijo. Aunque fueron y miraron, hablaron mal. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué significa eso? Que cuando uno llega allá de pronto se abre un hueco y se lo come. Yo no sé qué estarás pensando acerca de lo que va a pasar al otro lado, porque hay pronósticos. La economía se va a restaurar en tantos años. No habrá mucho empleo. Las cosas estarán caras. ¿Tú qué estás pensando? Porque para los hijos de Dios hay un nuevo comienzo. Hay mejoramiento de vida. Yo no sé si alguien en esta mañana se está emocionando en algún lugar. Ellos dicen, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ellos vieron a todo el mundo más grande de ellos. Imposible, no había un enanito al otro lado, ni uno solo. Todos son más altos que nosotros, más grandes que nosotros. Y dice, y también vimos, fuera de que la gente es más grande que nosotros, fuera de eso vimos gigantes. ¡Wow! La raza de Anac. Y éramos nosotros, dicen ellos, a nuestro parecer. Mire la manera de pensar de ellos. Porque su manera de pensar, lo que ellos, los patrones de pensamiento que llevan en la cabeza, es lo que hace que ellos perciban lo que acaban de ver con sus ojos físicos de la manera que los están percibiendo. Es una batalla en la mente, y ellos no se dieron por enterados de que había una guerra en la cabeza de ellos. Y se dejaron influenciar por el pensamiento y los procesos de pensamiento viejos, y no tomaron la palabra de Dios. Y dice, nosotros a nuestro parecer nos veíamos como insectos, y así les parecemos a ellos. Según eso, hay derrota segura. Sin embargo, Josué y Caleb hablaron diferente. Ellos le hablaron a la congregación y le dijeron, la tierra por donde pasamos a reconocerla es en gran manera buena. Dos personas van al mismo lugar, ven lo mismo, y el uno trae un reporte y el otro trae otro reporte. Está en la cabeza lo que tú estás reportando. Las noticias que han dado son verdad, la situación es seria, pero el reporte es que Dios nos va a llevar hasta el otro lado. El reporte es, Dios nos ha traído hasta aquí, nos está guardando y nos está preparando para cosas grandes. Pero si en tu cabeza tú le das vueltas a lo negativo, a lo malo, a cuántas muertes, y te enfocas en eso y no te enfocas en Dios, en su palabra, en sus promesas, entonces tú vas a terminar derrotado en la cabeza. Antes de que esto termine y pases al otro lado, ya vas a estar derrotado. Pero yo estoy creyendo que tú te preparas hoy para luchar esa guerra en la cabeza, y la vas a ganar a través de la oración, a través de la palabra, a través de meditar en la palabra, a través de levantarte y orar y comenzar a ver todo desde la perspectiva de Dios, y a ver que hay una realidad, pero que también hay una realidad espiritual que está por encima de la realidad natural. Quiero decirte, hay una realidad natural. Si hay un virus, si enferma, si hace daño, o si hay un contagio por todo lado, y por eso hay que guardar ciertas medidas, pero por encima de eso hay un Dios. Todo lo que estamos viendo es natural, pero por encima de eso hay un Dios que es sobrenatural. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y le dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Y sin fe es imposible agradarlo. Y como ustedes están teniendo incredulidad y están expresando incredulidad, pues entonces ustedes no lo van a agradar, ustedes no van a entrar. Ellos no dijeron eso, pero Dios sí se los dijo después. Y dijo, y es una tierra que fluye leche y miel. Diga conmigo, al otro lado de esta experiencia habrá abundancia en todas las cosas. No solo en lo material, en todas las cosas. Por tanto, les dijeron ellos, no sean rebeldes contra Jehová. Hay rebeldía en la mente cuando nosotros no luchamos la batalla, y se vuelve una rebeldía en nuestra vida. No teman al pueblo de esta tierra. En la mente está el temor, comienza el miedo, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo su amparo se ha apartado de ellos. Es decir, Jehová no los va a cuidar a sus enemigos. Y con nosotros está Jehová, no los teman. Qué tremendo eso. Entonces, ojo, porque habla la Biblia de fortalezas. Diga conmigo, hay una guerra en mi cabeza. Diga, pero hoy la voy a ganar. Diga, hoy voy a comenzar a ir de victoria en victoria cada día
en la guerra que hay en mi cabeza. Saben que el día lunes venía acá a transmitir el MEP. Y claro, yo salí y cuando salgo, pues si hubiera salido en tiempos normales, habría tráfico, lleno de carros, el semáforo se demora. Ese día fue, y mientras di la vuelta para llegar hacia acá y ver uno que otro carro, par de carros y todo vacío, comencé a pensar en todo lo que está pasando. Pero eso fue en cuestión de segundos, mi mente se comenzó a llenar de todo lo que está pasando y comencé a entristecerme antes de llegar acá. Y yo siempre tomo y luego cojo la 287 y subo para entrar más rápido por la Oliphant. Pero de repente reaccioné antes de entrar a la 287 y sacudí la cabeza y no, un momento, ¿por qué yo estoy dándole vueltas en mi cabeza a todo lo que está pasando que sí es real, cuando Dios mío, tú eres bueno, tu misericordia permanece para siempre? Tú nos estás mostrando que estás activo, que nos estás hablando, que estás obrando, nos estás llevando a una bendición grande. Tuve que sacudirme, interrumpir esos pensamientos, ser rudo e interrumpirlos con pensamientos de Dios, con pensamientos que van en línea con lo que Dios ha estado hablando. Entonces cuando alguien me diga yo no tengo esa lucha, pues yo te digo wow, ora por mí porque yo sí la tuve. Y de vez en cuando si me descuido la tengo. Y todos los días tenemos que luchar en esa mente. Porque nosotros tenemos fortalezas. Y esas fortalezas están formadas de pensamientos. La fortaleza es como una muralla que dice que no deja que tú conozcas a Dios, que conozcas que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es un cumplidor de promesas, que Dios te ama. No puedes ver esas cosas. ¿Por qué? Porque hay fortalezas que se formaron con pensamientos. Y no te estoy hablando de pensamientos individuales, te estoy hablando de procesos de pensamiento que formaron fortalezas. Y en esas fortalezas se esconde el enemigo para impedir que tú conozcas a Dios, para impedir que tú recibas la palabra. Y diga, ¿cómo ese hermano puede recibir la palabra y andar sobre esa palabra y recibir la bendición de esa palabra? Y yo la creo, yo digo sí, amén, pero yo no lo hago. Es porque quizás hay una fortaleza que no ha permitido que esa palabra se revele y que tú de verdad de corazón la creas y que te lances a caminar y a hacer por medio de esa palabra. En tu palabra echaré la red, en tu palabra pasaré en seco al otro lado, en tu palabra, Señor, creo que las cosas van a estar mejor. Y entonces cuando tu mente se alinea, hay una conexión con Dios, el Espíritu te revela y te ilumina. Pero si hay fortalezas, hay que derribarlas. Esas fortalezas son patrones, son hábitos, son cosas que ya están en nosotros. Es nuestra manera de pensar habitual. No necesitamos parar y decir, ok, voy a pensar, todo está mal. No, eso te resulta así. Te cae un pensamiento y comienza un proceso de pensamiento y un proceso de razonamiento que no es conforme a Dios. Y por eso tienes que luchar esa guerra. Quiero ya ir pasando al segundo punto, pero antes de eso le voy a dar dos ejemplos más. Un ejemplo le di con los hijos de Israel yendo hacia la tierra prometida. En Marcos 8 hay un episodio extraordinario. Igual, yo siempre iba a la cacería de palabras y encontré una palabra en la New King James Version. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Marcos capítulo 18. Perdón, 8, porque Marcos solo son 16. Marcos capítulo 8. En Marcos 8 vemos que después de que el Señor alimentó 4,000, ellos tomaron el barco, la barca, y se fueron al otro lado. Y en la barca, dice en el versículo 14, ellos habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El Señor había multiplicado panes y peces, y recuerde que fue más de una vez. Este fue el segundo milagro. El primero fue cuando lo hizo para 5,000 hombres y sus familias. Ahora lo hace para 4,000. Y ahora este milagro a los 4,000, y dice que ellos se subieron al barco. Siempre que el Señor multiplicó panes y peces, quedó residuo, sobró, y a ellos se les olvidó tomar de lo que había quedado. Y dice que no tenían pan para consigo, es decir, que se fueron y no llevaron almuerzo. Y les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿De qué les estaba hablando el Señor? Les dijo, cuidado con las maneras de pensar
del gobierno humanista secular y cuidado con la manera de pensar de la gente religiosa que no tiene una conexión espiritual con Dios. Enseguida que él les dice eso, dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. What? Como que ellos, ¿sí ve cómo ellos perciben en su mente? Ellos, en inglés dirían, they slightly missed the subject. Ellos le hablaron de otra cosa y por poquito se perdieron. No, se perdieron muchísimo. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7:30 de la noche, domingo 8:30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.